Hola a todos. Muchas gracias, doctor Valero. Y, por supuesto, lo primero, también dar las gracias a Sanofi Genzyme por haberme elegido para dar esta conferencia. Este es el conflicto de intereses que presento. Bueno, vamos a hablar de comorbilidades o enfermedades asociadas al asma grave T2, que ya me la han puesto en bandeja los dos previos conferenciantes. Nos vamos a fijar fundamentalmente y vamos a discutir las dos primeras que ven ahí, la rinitis alérgica y la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, que con mucho son las más frecuentes. Probablemente seguida de la EREA, que comentaremos alguna cosa. El resto de enfermedades asociadas o comorbilidades es realmente más pequeña, dermatitis atópica, alergia a alimentos y otras eosinofilias digestivas, urticaria, alergia a medicamentos, la aspergillosis broncopulmonar alérgica. Y luego otras enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, que tienen una patogenia distinta y probablemente tienen una asociación por la edad que presentan los pacientes. Sabemos que los pacientes con asma grave en general tienen una edad mayor y hay poca incidencia y prevalencia en los niños. Ya hemos hablado aquí que no solo el asma T2 tiene una base mediada por todas estas citoquinas y células, distintos linfocitos que están detrás de esta inflamación, pero la dermatitis atópica también, la alergia a alimentos, la esofagititis eosinofílica. Luego es lógico que detrás de esta inflamación haya otras enfermedades que tienen una patogenia exactamente igual. Vamos pues primero a la rinitis alérgica, aunque permítame decir una cosa, y es cuáles son las comorbilidades del asma no T2. Pues después de buscar las pocas series que hay realmente de pacientes con asma no T2, yo solo he encontrado la obesidad como la comorbilidad más frecuente dentro de estos pacientes con asma no T2. Pero bueno, seguimos con la rinitis alérgica. A nosotros los alergólogos, que desde hace muchos años sabemos que corren en paralelo, más rinitis alérgica, más asma alérgico, que se confirmó hace ya muchos años con diversos estudios en muchos países, más rinitis alérgica, más asma alérgico, estudios realizados ya sobre población española, pacientes atópicos, prácticamente casi todos tienen, los pacientes que tienen asma, casi todos tienen rinitis, pero curiosamente también aproximadamente la mitad de los pacientes con asma que no son atópicos también tienen rinitis. Saben que hay algún estudio también que cuando se ve realmente la inflamación de estos pacientes no atópicos en la nariz, este porcentaje de pacientes con rinitis, al menos microscópica, es también mucho más alta. O sea que esto no lo confirma también en población española. ¿Qué pasa cuando los pacientes con asma tienen rinitis? Pues tienen peor control del asma, lo ven aquí en estos estudios, pacientes con rinitis alérgica tienen peor puntuación en el control del asma. Y si esta rinitis es más grave, peor también es el control del asma. Y si es persistente, peor es el control del asma en general. También sabemos por diversos estudios que a mayor gravedad de la rinitis es más frecuente el asma. Y mayor gravedad de la rinitis, como hemos visto, el asma no solo es más frecuente, sino que está peor controlado y además cuesta más al sistema sanitario por los costes aumentados. Recientemente
hemos hecho algunos estudios sobre pacientes con rinitis alérgica y hemos visto para ver si esto se seguía confirmando. Este es un estudio publicado muy recientemente, 252 pacientes con rinitis alérgica activa y con síntomas, pues aproximadamente el 35% se vuelve a confirmar de los pacientes tenían un asma concomitante. Es verdad que la mayoría eran asmas moderados, no encontramos asmas graves. En otro estudio también de hace muy pocos años, con casi 500 pacientes, el asma se asoció también a un 38% de estos pacientes con rinitis activa, siendo leve persistente en una proporción más pequeña. Estos probablemente son sesgos dependiendo del tipo de pacientes que incluimos en los estudios. Pero vamos a entrar ya en materia más con tratamiento de asma grave y tratamiento con biológicos. Mire, yo he repasado todos los ensayos clínicos que suelen ser, que han sido los pivotales de todos los fármacos biológicos que estamos usando ahora mismo: omalizumab, reslizumab, Benra, Mepo, dupilumab. Bueno, pues en estas series de pacientes, en algunos estudios ni se menciona qué proporción de pacientes tienen rinitis alérgica. En otros sí. Y oscila entre el 50 y el 70% de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos con estos anticuerpos monoclonales tienen rinitis alérgica. ¿Y qué pasa después con estos mismos compuestos, pero en estudios que ya están empezando a salir en vida real? Pues en algunos no lo mencionan y en otro, el único que hay, que ha salido muy recientemente, dice que aproximadamente es el 50%. O sea, es en el único estudio que hay, parece que es parecido a los estudios pivotales de los pacientes que han incluido en sus estudios en los tratamientos con fármacos biológicos en asma. Bueno, ¿hay algún fármaco biológico que tenga efecto sobre la rinitis alérgica? Pues sí, hay uno, el más antiguo, que es omalizumab, que es este metaanálisis que ha salido muy recientemente, en el que se demuestra que los pacientes con asma también tienen su efecto sobre la rinitis alérgica. Pero también, muy recientemente, este mismo año, dupilumab, que es este segundo estudio que muestro, analizando un subgrupo de pacientes, concretamente todos los pacientes japoneses con rinitis alérgica y asma grave, tratados con dupilumab, la rinitis alérgica también mejora muchísimo. Luego tenemos dos biológicos con acción potencial sobre la rinitis alérgica que se acompaña. Y la poliposis nasal. Saben ustedes que la poliposis nasal está incluida dentro del gran subgrupo de la rhinosinusitis crónica, y en otro circulito al lado pues está esa EREA o esa intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos con manifestaciones respiratorias. La poliposis nasal, hay poquísimos estudios de prevalencia en población general de poliposis nasal. Hay dos, fundamentalmente un sueco que probablemente es el que mejor está hecho, nos da un 2,7%, que es muy alta. Además está hecho en todos los pacientes con endoscopia, o sea que es verdad. En Francia, uno realizado con un cuestionario validado también da una cifra similares. Pero hay uno curiosísimo que son casi 70 autopsias en pacientes muertos por otras enfermedades que no son respiratorias, y encuentran que un 32% de estos pacientes muertos por infartos, embolismos pulmonares, tumores, etcétera, etcétera, tenían poliposis nasal. O sea que la poliposis nasal es bastante más frecuente de la que nosotros vemos, como ahora les mostraré. La rhinosinusitis crónica sin poliposis nasal se estima que es alrededor de de tipo 2, con inflamación tipo 2 es alrededor del 1% de la población se puede ver afectada. Este es un trabajo muy interesante en el que se ha intentado fenotipar los pacientes
con poliposis nasal. Miren, lo más curioso es que cuando se analizan estos pacientes sin poliposis nasal, con poliposis nasal, con asma o sin asma, ven que los pacientes con rhinosinusitis crónica sin poliposis nasal, porque no tenían fundamentalmente estas citoquinas que son fundamentalmente T1 y tenían interleuquina 5 negativa, el asma casi no se asocia. Conforme aumenta la inflamación T2 en estos pacientes, empieza a haber más poliposis nasal y más asma acompañante, ¿vale? Esto es lógico, como han explicado previamente los otros dos ponentes. ¿Por qué? Porque dentro de muchas poliposis nasales hay un mecanismo T2 que puede explicar esta asociación de otras enfermedades T2 asociadas a la poliposis. Mire, este es un estudio que ahora hemos mandado a publicar de nuestra área sanitaria. Hemos seguido durante 3 años a todos los pacientes que tenían el diagnóstico de poliposis nasal, fundamentalmente de los servicios de otorrino y nuestro, de alergia, donde el 45% de los pacientes con poliposis nasal tenían asma. Y que esta poliposis nasal, que llega a los hospitales de alguna manera, es fundamentalmente T2. Si ven, aquí hemos puesto una cifra algo más exagerada de más de 500 eosinófilos. Ustedes que el 35% de los pacientes tenían más de 500 eosinófilos. Pero cuando bajábamos este corte a 300 o 200, prácticamente el 80%. O sea que nosotros, las poliposis que vemos en los hospitales, que nos llegan a los otorrinos, a nosotros, son fundamentalmente T2. Pero también les quería comentar una cosa, es que nosotros fuimos capaces de sacar en 3 años un total de casi 400 pacientes. Nuestra área sanitaria es casi 400.000. Si nosotros interpolamos el número, la prevalencia que les da a los suecos o a los franceses, nosotros tendríamos que haber visto casi 4.000 pacientes, 10 veces más. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que las poliposis que nosotros vemos es un pequeño porcentaje, que hay otras muchísimas más poliposis que no son ni vistas por un especialista y menos por una atención primaria y que de alguna manera se nos está escapando, aunque probablemente muy pocas de esas serán T2. En general, podemos decir, si hacemos caso a este estudio de esta revisión de consenso del Grupo Forea, es que el asma afecta entre un 70 o un 30% de los pacientes con rhinosinusitis con poliposis nasal, que coincide con lo que nosotros vemos en Madrid, y que la presencia de poliposis se asocia con gravedad de asma, independientemente de si los pacientes fuman o no, y que a mayor gravedad del asma, mayor es la asociación de esta poliposis nasal. ¿Qué consecuencias se han visto que tiene en general? Pues con pacientes con asma y poliposis nasal tienen peor función pulmonar, que tienen más exacerbaciones, aquellos pacientes que tienen pólipos nasales, incluso aquellos que tienen rhinosinusitis crónica, que probablemente es el primer estadio antes de tener algunos enfermos todavía esa inflamación más exagerada que es la poliposis, tienen una tasa de exacerbación mayor, que tienen una peor calidad de vida, estos pacientes que asocian poliposis. Y bueno, vamos a ver cuál es la asociación de poliposis en todos los estudios pivotales de todos los biológicos que más o menos se disponen, aprobados por la FDA o por la EMA, la Agencia Europea. Bueno, curiosamente en algunos ni se mencionan. Y vale, algunos, como el primero del 2001, que es de omalizumab, es que ni se mencionaba. Pero hay algunos más posteriores, es que con otros biológicos que tampoco se mencionan. En los que se mencionan, fíjense,
acuérdense más o menos de esta cifra, entre el 15 y el 25% de los pacientes incluidos tenían poliposis nasal. Bueno, ¿y qué ha pasado en los ensayos clínicos que se están publicando ahora en vida real? Fíjense, del 15 al 25 pasan hasta casi el 74%. ¿Esto qué quiere decir? Que en vida real los pacientes en los cuales se está usando un biológico para el tratamiento del asma, tienen una proporción de poliposis tremendamente mayor, mucho mayor que los usados en los ensayos clínicos pivotales. Esta es una cosa que acabamos de publicar de la red de asma del grupo de CIBERES, del CIBER de respiratorio, que está constituido por neumólogos y alergólogos, y vean ustedes que son 500, casi 550 pacientes en vida real, de 8 centros alrededor en toda España. Fíjense que la poliposis nasal en nuestra serie es del 42%. O sea que realmente en vida real los pacientes a los cuales ponemos en tratamiento con fármacos biológicos frente al asma grave T2, tienen poliposis nasal, prácticamente la mitad. Y hay fármacos biológicos que de alguna manera también actúen sobre la poliposis nasal. Pues sí. ¿Y sobre el asma grave? Sí. El Lancet del 2019 se refiere al último estudio que hay con dupilumab, que tiene una gran mejoría de los pólipos nasales. El siguiente estudio es el estudio más reciente con omalizumab. Y el tercer estudio en Respiratory Medicine es algunos pacientes tratados con benralizumab. Lo que es cierto es que si nosotros comparamos el dupilumab con el omalizumab, tete a tete, porque los criterios de inclusión son prácticamente iguales, los outcomes que se miden son exactamente iguales, la proporción de pacientes que mejoran y que desaparece la anosmia es casi el doble en los pacientes tratados con dupilumab que en los pacientes tratados con omalizumab. Y lo que pasa igual en algunos pacientes tratados con benralizumab es verdad, pero solo una muy pequeña proporción, entre el 20 y el 30%, sí que responden sus pólipos a benralizumab. Y como curiosidad, además ya que está aquí en la mesa el doctor Quirce, yo creo que es el primer estudio en el que se demostró que un fármaco útil para el asma grave, como es el omalizumab, en aquellos pacientes que tenían asma y EREA, enfermedad por aspirina respiratoria, con omalizumab ellos fueron capaces de hacer que los pacientes, no en todos, pero en casi todos, en su serie toleraran la aspirina en estos pacientes que tenían intolerancia a aspirina. Con lo cual, algunos también estudios, algunos biológicos, sí que podrían tener efectos sobre la EREA. Entonces, en este algoritmo publicado en el GEACI, además por dos personas que están aquí, el doctor Quirce, el doctor Dávila y el doctor Olaguibel, bueno, ya se ha discutido un poco todas estas cosas, pero yo quiero poner énfasis a una cosa. Es que esto que está aquí, que son las comorbilidades, aquí les faltaría en la siguiente edición, les digo que pongan la rinitis alérgica, se lo sugiero, porque es incluso más frecuente que la poliposis. Pero, o sea, yo creo que la presencia de ciertas comorbilidades, insisto, rinitis alérgica y poliposis nasal, es lo que va a definir en gran parte el uso de biológicos en el asma grave T2, porque hay fármacos que tienen un efecto sobre las dos patologías. Y si el asma es verdad que es importante mejorarlo, la calidad de vida de los pacientes con poliposis nasal
y un poco menos con rinitis alérgica, pero también es tremendamente mala y con un mismo fármaco se podían tratar realmente estas dos enfermedades. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.